Buenas tardes. Hoy jueves 2 de octubre del año 2025 doy inicio a la charla 148 de Radiografía del Imperialismo Británico. Y voy a continuar con la biografía de un hombre muy especial, como sin duda lo fue Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento ha regresado de ese viaje de más de 2 años, el que lo envió el gobierno de Chile, por Europa, norte de África y Estados Unidos de América, buscando la forma de poder hacer una mejor educación para el pueblo chileno, que lo va a resumir en su obra Educación Popular. A poco de su regreso a Chile, Sarmiento da un paso trascendente. Se casa en mayo de 1848 con una dama sanjuanina, doña Benita Martínez Pastoriza, viuda desde hacía poco tiempo de un acaudalado hombre de negocios chileno, don Domingo Castro y Calvo. Muchos años mayor que doña Benita y achacoso por añadidura, le ha dejado al morir, además de su fortuna, un hijo de 3 años de nombre Domingo Fidel. La antigua amistad que Sarmiento mantenía con el matrimonio, sumando cronologías, suspicacias y acontecimientos posteriores, explica que haya podido afirmarse que fuera Sarmiento el verdadero padre del pequeño. Lo cierto es que aquel niño llevará, a partir de la muerte del esposo de esta mujer, el apellido de Sarmiento. Todo el mundo da por sentado que Domingo Fidel Sarmiento, más conocido cariñosamente como Dominguito, que murió heroicamente el 22 de septiembre de 1866 en las trincheras paraguayas de Curupaytí, fue su hijo. Ya eso creo que hoy por hoy no ofende a nadie. Sarmiento no fue una blanca palomita, hubo sus grandes pecados. Era un hombre al fin, un hombre muy hombre, que también cometió graves errores. Con un buen pasar económico, se instaló el matrimonio en Yungay, un barrio cercano a Santiago de Chile, una localidad cercana a Santiago, la capital, y allí, en ese hogar, también vivió su otra hija natural, Faustina, que como yo ya expresé, fue hija de una alumna de Sarmiento. Allí va a escribir varios libros, porque entre otras cosas no está apremiado por la parte económica, y entre ellos escribe un libro que ojalá los niños de hoy lo pudieran leer, Recuerdos de Provincia. Un libro tan fresco que él cuenta sus vivencias de chico en San Juan. El combate sobre un puente, sobre un pequeño riacho en la ciudad de San Juan, bueno, para mí me remonta a mi 3er grado, 4º grado, porque no puedo ocultar con simpatía cuando los chicos del barrio contrario que se agarran a pedradas, ¿no? Es un enfrentamiento muy duro, lo toman prisionero. Y él entonces fue llevado como si fuera un general enemigo al campo de quienes lo habían vencido, de los cuales al poco tiempo van a ser todos amigos. Es un libro precioso. Ojalá en las escuelas se lo volviera a leer. Yo agradezco a mi maestra, no sé si de 3º o 4º grado, que lo tuvimos como libro de lectura. Muchísimas gracias. La verdad, un tesoro. Esa obra es un tesoro. Bueno, además de Recuerdo de provincia, va a escribir otro libro muy importante, Argirópolis, ¿no? Un libro donde vuela su linda locura por el bienestar, por el futuro. El pronunciamiento del general Justo José de Urquiza contra el gobernador Juan Manuel de Rosas
El jueves 1 de mayo de 1851 lo sorprende, no lo esperaba. Decide de inmediato viajar a Montevideo a ofrecer sus servicios para colaborar en la caída de Juan Manuel de Rosas. Y para que se lo tenga en cuenta, se hace confeccionar un uniforme militar con el grado que él considera que merece tener, teniente coronel. Deja Chile para incorporarse a las fuerzas del jefe entrerriano, ante el cual se presenta vestido de teniente coronel. El uniforme debía documentar sus juveniles campañas en las guerras civiles, y Urquiza lo reconoce en ese grado, pero para encargarle la redacción del boletín del ejército. O sea, yo me imagino que Urquiza lo habrá visto tan soberbio, tan pedante, si ustedes me permiten. En el fondo creo que hasta se habrá sonreído, pero le dijo: yo a este sanjuanino le voy a bajar los humos. Oh, como usted es tan buen escritor, que patatín, que patatán, usted va a dirigir el boletín del ejército. Sarmiento, que por supuesto no esperaba ese nombramiento, pensaba que iban a nombrarlo no sé qué, lo aceptó de buen grado. Dijo: bueno, yo voy a hacer brillar a ese boletín. Y así fue. Sarmiento disimula el desaire y cumple con su función. Le desagrada el uso del cintillo rojo que Urquiza ha señalado a quienes le han secundado, y para peor, Urquiza no le dice nada de los libros que ha escrito, no elogia al autor de Facundo, y eso no le gustó nada a Sarmiento, acostumbrado a que todo el mundo dijera: usted es el autor de Facundo, qué pluma, qué extraordinaria. No, Urquiza no le dice nada. No se llevaron bien de entrada, vamos a reconocer. Después de la victoria de Caseros, cabalga hacia la casa de Rosas en Palermo, se ubica en su escritorio, toma su pluma y con su papel y tinta le escribe a sus amigos de Chile. ¡Epa! Pequeña venganza para el hombre que lo obligó a exiliarse 2 veces a Chile. Regresa a Chile con la excusa que va a buscar a su familia, pero en realidad porque desconfía cada vez más del general Justo José de Urquiza. Allí, en Chile, va a romper para siempre la amistad que tenía con otro distinguido exiliado, el doctor Juan Bautista Alberdi. Quizás este rompimiento se deba a los celos mutuos que se tenían estos 2 brillantes cometas que tenían luz propia y se sabían muy, muy valiosos. Alberdi le ha sacado varios cuerpos de ventaja. Le hace llegar a Urquiza su obra, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que, como ya lo expliqué en su momento, esto se lo hace llegar después de Casero, aporte que me dio mi querido exalumno, el doctor Hernán Rodríguez Bagaría, porque yo me había equivocado, yo había dicho, recuerden, que se lo había hecho llegar a Montevideo, y eso no fue cierto. Alberdi se lo hace llegar después del triunfo de Casero. Y esta obra va a servir de base para redactar la gloriosa Constitución de 1853. Sarmiento, al leer la obra de Alberdi, por supuesto que tiene que reconocer que es brillante, pero bueno, algo hay que decir, y entonces escribe una obra que se llama Comentarios de la Constitución, ¿no? Una vez que se aprueba la misma. Como hemos visto, mis amigos, se va a producir la separación de Buenos Aires del resto de la Confederación. Y si bien a Sarmiento esto no le agrada, creyendo ver la figura del general Justo José de Urquiza, un nuevo Juan Manuel de Rosas,
toma partido por el bando porteño, siendo él provinciano. En julio de 1855, luego de reemplazar como redactor a Bartolomé Mitre, su amigo, enemigo, su admirado, detestado, ¿no? Ese juego tan particular de estos dos hombres, que era recíproco, lo reemplaza en el periódico El Nacional. Y enterado que se ha incorporado a la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires la materia Derecho Constitucional, solicita ser nombrado como profesor de esa cátedra sin importarle que le paguen por dictarla. Se le respondió el 27 de agosto de 1855 que, en mérito de lo manifestado por el rector de la universidad y en vista a la petición que ha dirigido usted a el gobierno, por acuerdo de esta fecha, se ha servido nombrar a usted para desempeñar la cátedra gratuita agregada a la Universidad de Derecho Constitucional que usted solicita. Al comunicar a usted esta resolución, se complace en manifestarle el alto aprecio con que ha mirado el gobierno su noble y desinteresada dedicación. Su desempeño como profesor de Derecho Constitucional, como no cabía esperar otra cosa, fue brillante. Quizás haya sido Sarmiento el constitucionalista del siglo pasado, que más insistiera en la necesidad de la formación de una conciencia jurídica, no solo en el hombre común, sino en los gobernantes. A Sarmiento se debe la incorporación en los planes de estudio de la escuela secundaria de la materia instrucción cívica. Quiso que el hombre no solo intuyera, sino que también vivenciara el valor de la justicia en la escala de su propia valorización. Ese año de 1855 resulta electo concejal de la ciudad de Buenos Aires por el barrio de la Catedral del Norte. Ese va a ser su primer cargo político. Pero, como es un desperdicio tenerlo sentado en una banca municipal, en el año 1856 se creará como un guante para él, aclaro yo acá en la obra, la jefatura del Departamento de Escuela de Buenos Aires, donde logra muchos avances. Pero no se olvida que es periodista. Y así, en septiembre de 1856, al discutirse en el Parlamento una ley de tierras expresa: el Estado debe conservar la tierra pública para servir las necesidades de todos. El peón necesita que haya tierra pública para hacer una casa y una heredad con sus ahorros futuros. ¿Qué tal? Esto Sarmiento lo proponía desde la tribuna periodística en 1856. Que el peón pudiera tener su tierra. Pequeño detalle, ¿no? Porque muchos lo han denostado tan mal. Vamos a empezar a poner las cosas, los puntos sobre las íes, como se dice. Al año siguiente es elegido senador provincial y en 1860, al ser electo el general Bartolomé Mitre como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pese a esa particular relación de amor-odio que se tenían, Mitre lo nombra ministro de su gobierno. En concordancia con este pensamiento, el 20 de agosto de 1860 expresa Sarmiento: a la masa de nuestra juventud no le queda otra carrera que el de los empleos públicos o dependientes de comercio por precios ínfimos, y cuando vuelven los ojos a la tierra que los vio nacer y debiera proporcionarle medios de trabajo, encuentran que solo por leguas pueden obtenerla, condición últimamente, ¿no? De tenerla últimamente en esos momentos, a condición de tener un capital
ingente para poblarla de ganado. Es decir, para enriquecerse es preciso primero ser rico. Fíjense que el pensamiento de Sarmiento, 1860, no dista mucho de lo que pasa ahora en nuestra patria, lamentablemente, por la falta de empleo. Él dijo: a la masa de nuestra juventud no le queda otra carrera que la de los empleados, de ser un empleado público o dependiente de comercio. Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero prácticamente estamos en la misma. Unificado el país tras el triunfo de Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón en 1860, no es ninguna sorpresa que 2 años más tarde Sarmiento asuma como gobernador de San Juan. Y si bien al principio parece que puede llegar a haber un entendimiento entre él y las montoneras de Vicente Chacho Peñalosa, en junio de 1863 la lucha recomienza con gran ferocidad, ya que se considera a sus partidarios como vulgares salteadores, y de ese modo se enfrasca Sarmiento en una guerra muy sangrienta. El Chacho, rendido ante las tropas nacionales, va a ser ejecutado bárbaramente, sin respetarse la más mínima justicia. Si bien al principio se creyó que la sangrienta orden la dio Sarmiento, años después, en 1875, y documentos en mano, se comprueba que no emanó de Sarmiento la orden de matar al Chacho, hecho que se produjo después de renunciar a la guerra. Esto lo expresó el gran historiador argentino Gustavo Gabriel Levene en su obra Presidentes Argentinos, Presidencia Domingo Faustino Sarmiento. Pese a desarrollar una gestión aceptable, el recuerdo muy fresco de la guerra fratricida genera el encono de sus coprovincianos y por eso regresa a Buenos Aires, donde ha sido llamado por el presidente Bartolomé Mitre, quien ya no le ofrece otro ministerio. No, le ofrece un cargo muy importante, el ser embajador argentino ante el gobierno de los Estados Unidos de América. Como ya lo he explicado, Sarmiento hablaba y escribía sin ningún problema el idioma inglés, el francés y seguramente alguno que otro idioma tenía conocimiento. Era la persona indicada para ir ahí. Sarmiento, por otra parte, como mantiene un enojoso matrimonio con su esposa, ve la oportunidad de poner distancia entre ambos y acepta gustoso desempeñar ese cargo y cumplir una gauchada pedida por el presidente Bartolomé Mitre. Sí, señor presidente, yo acepto, me sacrifico, me voy a Estados Unidos. Y bueno, le vino bien. Arriba a Washington a mediados de mayo de 1865, al mes del asesinato del presidente Abraham Lincoln. Si bien él había visitado al gigantesco país en 1848, ¿se acuerda cuando lo envió el gobierno de Chile? Ahora observa que todo es diferente, pues él puede hablar, por su cargo, es embajador argentino, con personas muy importantes de ese país, con profesores, científicos, asistió a congresos pedagógicos y tuvo el honor de ser diplomado como doctor en leyes de la Universidad de Michigan. Acuérdense que él había sido profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no? Sarmiento nunca fue abogado, no estudió abogacía, pero era otra época, por supuesto, y era tan brillante que podía hacerlo. No es el caso de mucha gente que la nombra doctor honoris causa, ¿no? Y que, en fin, sin comentario. Yo la obra transcribo un trabajo que en realidad lo hizo un lector del diario
la prensa, Natalio J. Pisano, en 1982, durante la época de la Guerra de Malvinas, 1982. Y este trabajo es Domingo Faustino Sarmiento y una defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas poco conocida. Yo al trabajo de este señor le agregué cosas de mi cosecha, fue enriquecido, digamos, con otras investigaciones. Pero la base no es mía, la base corresponde a este caballero y yo no robo para la corona. Yo, cuando la investigación es de otro, chapó, yo me saco el sombrero y lo nombro como tiene que ser. Desempeñando el cargo de embajador, de ministro plenipotenciario de la República Argentina en los Estados Unidos de América, en nota fechada el 6 de abril de 1866, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el doctor Rufino de Elizalde, en la que se refiere Sarmiento a una solicitud efectuada por don Luis Bernet, ¿se acuerdan? Gobernador de las Islas Malvinas, relativa a las Islas Malvinas, por el injustificado ataque de la corbeta Lexington. Ustedes recordarán, en 1831 esta corbeta entró en las Islas Malvinas y hizo un desastre. Cañonó las instalaciones, saqueó la población, ¿no?, de Puerto Soledad y se fueron, dejando a la pobre a la colonia fundada con gran sacrificio por Luis Bernet a la deriva. Al año siguiente los británicos van a usurpar el archipiélago. Sarmiento en dicha nota le manifestó al ministro su deseo de encarar seriamente la cuestión con el gobierno estadounidense, pero para hacerlo necesitaba documentación que él no poseía, que no existía en la embajada, pues en el archivo de la misma, donde se había desempeñado durante muchos años el general Carlos de Alvear, no había antecedentes. Por lo tanto, Sarmiento solicitó a nuestra Cancillería, primero, que se le enviasen copias de toda la documentación existente en Buenos Aires sobre dicho incidente, el ataque vergonzoso de la Lexington a territorio argentino, en 1832. Y sobre el particular, en segundo lugar, solicitó que se le diesen precisas instrucciones de cómo debía efectuar dicho reclamo al gobierno estadounidense. Ahí lo tenemos a Sarmiento parado como un gallo de riña, como un gallo de pelea. Díganme cómo les reclamo a los norteamericanos, a los estadounidenses, lo que nos hicieron hace tantos años en territorio argentino, en las Islas Malvinas. ¡Epa! Mira que Sarmiento era un vendepatria. Qué raro, ¿no? Lo blanco y lo negro. Yo expongo todo. Ustedes, mis queridos amigos, como yo digo en la obra, el amigo lector, en el caso de la gente que el día de mañana lea esta saga, sacará sus propias conclusiones. Por el examen prima facie que he hecho del reclamo de Bernet, he llegado a persuadirme, dice Sarmiento, de que el gobierno argentino no puede emprenderlo sin demandar una satisfacción completa a los Estados Unidos con indemnización por los daños que se produjeron. Son, a mi juicio, de tal magnitud y trascendencia los cargos que contra los Estados Unidos resultan de las pocas piezas que tengo a la vista, que me permito llamar sobre ellos la atención de vuestra excelencia, insistiendo en que se me envíen instrucciones para entablar la gestión, sean ellas tan altas y explícitas como para habilitarme a iniciarlas con firmeza y extensión debidas. Sarmiento entra a considerar el problema creado por los Estados Unidos de América, a través de una nave de guerra, la Lexington, en convivencia con Gran Bretaña, ¿no? El desconocimiento de la autoridad de Luis Bernet, que era legítimo gobernador argentino de las Islas Malvinas, su traslado como prisionero,
lo que configura un acto de guerra entre la Argentina y los Estados Unidos, y el reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas, constituyéndose el gobierno estadounidense en gratuito defensor y expositor de los derechos de Gran Bretaña. Es decir, no solo nos atacó la Lexington, sino que después los estadounidenses reconocen el derecho de los británicos para usurparnos las islas. Esto lo escribió, lo dijo Sarmiento como embajador argentino en Washington. Sarmiento denuncia en 1866 una actitud de los Estados Unidos parecida a la que ese país, lamentablemente, durante el gobierno de Ronald Reagan, mantuvo en 1982, durante la gloriosa Guerra de las Malvinas. Este es un antecedente que no debe olvidarse. Yo al menos no lo olvidé. Análisis de la doctrina Monroe. La comunicación de Sarmiento analiza luego la aplicación de la doctrina Monroe. En varias oportunidades, Sarmiento va a elogiar aquella doctrina que surgió de una sugestión, fíjense, del ministro inglés George Canning, que establecía que los continentes americanos, por la posición libre e independiente que han asumido y mantenido, no debían de estar sujetos a futura colonización de parte de poder alguno. ¿Qué tal? Esto lo dijo un ex primer ministro británico, George Canning. Las repúblicas independientes de América no deben de ser objeto, digamos, de ninguna colonización de nadie, de Europa, de ellos mismos. Esta declaración comprometía a Estados Unidos, en ese momento, como también la comprometía en 1982, durante la Guerra de Malvinas. Sin embargo, el ministro norteamericano, dice, no solo restableció la antigua doctrina en favor de Inglaterra, sino que puso en cuestión el derecho con que la República Argentina había sucedido a España en el dominio sobre terrenos en el continente que los Estados Unidos y la Inglaterra habían conjuntamente garantido. Es decir, pese a toda esa declaración, no solo se criticó el proceder de los británicos, sino que se puso en duda si la República Argentina tenía algún derecho sobre esos archipiélagos. Y esto es verdad, aunque usted no lo cree. Sarmiento se refirió a la contestación diplomática a un reclamo argentino sobre ese ataque y comenta: consecuencia de esta insólita gestión hecha por el agente norteamericano de los presumibles derechos de la Inglaterra a la posesión de las Islas Malvinas, fue que esta nación, que las había abandonado, como yo ya lo expliqué en 1771, permitió a los Estados Unidos que no incluyan a estas islas como que no estuvieran en el continente americano. Una cosa es el continente, las Islas Malvinas y el resto, no sabemos qué son. Entonces, eso le va a dar luz verde a los británicos. El texto es muy largo y a veces medio tedioso la forma de escribir, por eso se lo estoy tratando de sintetizar, de explicárselos a ustedes. Eso le va a permitir a la Gran Bretaña ocupar por la fuerza, el 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas y luego, posteriormente, sus adyacencias, las Georgias y Sandwich del Sur. Los ultrajes hechos a la soberanía de la República Argentina por un cónsul y un comandante de un buque de los Estados Unidos, conestados con un ministro de esa nación, y la negativa final de éste a discutir el asunto y ofrecer reparación del agravio con indemnización de los daños, es el primer hecho de los que, a su ejemplo, repitieron más tarde las naciones europeas con las nacientes repúblicas americanas, atropellándolas con la fuerza y enajenando la justicia. Pero no sería este el cargo más grave que habría que hacer
a la diplomacia norteamericana. Esto lo dijo Domingo Faustino Sarmiento. Ojo, repito. Pero no sería este el cargo más grave que habría que hacerle a la diplomacia norteamericana y por el que debería dar una reparación su gobierno, sino el de la pérdida de las Islas Malvinas, poseídas en justo título por la España durante 40 años y por la República Argentina durante 20, puesto que fueron fuerzas norteamericanas las que las despoblaron y las doctrinas del ministro Bayles las que introdujeron a la Inglaterra a apoderarse de ellas. Brillante, brillante. Los derechos argentinos. Cita después Sarmiento un antecedente que merece tenerse en cuenta sobre los reclamos de soberanía de nuestros archipiélagos irredentos, para demostrar la duplicidad del gobierno estadounidense. En la cuestión de Cuba, suscitado en esa isla, Inglaterra, Francia y España pidieron al gobierno norteamericano que no se apoderara de ese territorio. Estamos hablando de 1866. Estados Unidos se va a apoderar de Cuba en 1898, 32 años más tarde, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en una guerra, a lo cual ya me voy a referir. Ahora lo cito nada más. La respuesta fue una firme reafirmación de la doctrina de Monroe. Estados Unidos no renunciaba a un derecho de impedir que naciones poderosas amenacen con posesionarse las bocas del Mississippi, es decir, negaba a las potencias europeas toda intervención en los estados americanos. Pero esto de Micoleto hizo mutis por el foro cuando los británicos robaron, usurparon nuestras Islas Malvinas. ¿Cómo es la cosa, señores del gobierno de los Estados Unidos? A veces nos oponemos enfáticamente que los europeos se posesionen de territorio americano y otras veces miramos para el otro lado. Un país serio no puede hacer una cosa así, ¿Es pato o gallareta? No las dos cosas, No las dos cosas. Sarmiento se preguntó si la doctrina Monroe no era igualmente aplicable a nuestra seguridad amenazada desde Malvinas, argumento que conviene hacer valer permanentemente nuestros reclamos, porque los Estados Unidos también tienen mucha culpa en la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas, porque esa es la verdad, y la verdad es la que nos va a hacer libres y es la que nos va a permitir recuperar las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Con todos estos antecedentes que indico lo más sumariamente posible, expresó Sarmiento, y que pueden ser modificados por otros más latos, creo que he demostrado que esta es la ocasión oportuna para levantar a la América del Sur de la postración en la que la tienen la fuerza y las pretensiones de las grandes potencias europeas, trayendo a juicio aquellos actos que falsearon desde su origen la doctrina de no colonización y ajaron el respeto a la soberanía de las repúblicas. Brillante. Aplaudo de pie esta postura. Sarmiento dio en el clavo. No solo hay que pegar a Gran Bretaña. Estados Unidos también, vuelvo a repetir, tiene gran parte de la culpa. Gran parte de la culpa. Va a terminar su brillante alegato demostrando que los Estados Unidos son cuasi socios de la usurpación del 3 de enero de 1833. Yo, por falta de tiempo, no lo voy a sintetizar. Yo esto lo voy a leer porque lo que escribió Sarmiento verdaderamente merece ser tratado, no sintetizado, largamente, como corresponde.
porque repito, fue brillante esta defensa. Y me extraña, por lo que yo he leído, que esto nunca se haya puesto sobre el tapete en las conversaciones que mantuvimos con los británicos, como yo voy a explicar en el último tomo de Radiografía del Imperialismo Británico, durante muchos años. Quizás por desconocimiento, quizás por algo que no quisiera decirlo, y me voy a abstener de decirlo. Pero bueno, mis queridos amigos, en esta segunda charla sobre un hombre tan cuestionado como fue Domingo Faustino Sarmiento, perdónenme, hoy tengo un día. Creo que este capítulo, prácticamente ignorado de su vida, que gracias al señor Natalio J. Pisano, escrito para el diario La Prensa, yo al menos he podido descubrir, es muy importante. Por eso les repito, en la próxima charla voy a leer el final de la pretensión de Domingo Faustino Sarmiento, de la elevación a nuestra Cancillería, como debe serlo. In totum, no una síntesis. Sin más que expresar, me despido de ustedes con el cariño y el respeto que les tengo. Tengan ustedes muy buenas tardes.